o buenas noches, comunidad de El Clan Nocturno. Nunca imaginé que un día pasaría por algo tan extraño, algo que hasta hoy me pone la piel de gallina solo de recordarlo. Mi nombre es Lucas, vivo aquí en Tepatitlán, cerquita del Panteón Municipal, ese cementerio viejo que todos conocen. Siempre escuché las historias que la gente cuenta, de pasos en la noche, susurros, cosas que no se pueden explicar, pero nunca lo tomé en serio. O sea, ¿quién cree en esas cosas, verdad? Siempre pensé que era pura imaginación o miedo a los cementerios. Pero lo que me pasó ese día, caray, no tiene explicación. Estoy aquí escribiendo esto porque necesito desahogarme, porque hasta ahora no sé qué pensar. Fue todo tan real, tan aterrador, que a veces pienso que todavía estoy soñando. Era viernes al final de la tarde, como a las 18 horas, y yo regresaba a casa después de un día largo de trabajo. Soy repartidor, así que paso todo el día en la calle, y mi camino de vuelta siempre pasa por el lado del cementerio. Ese día, el cielo estaba medio nublado, con unas nubes oscuras, y el viento estaba helado, de ese tipo que parece que va a llover pero no llueve. Yo tenía prisa por llegar a casa, pero no sé, algo me hizo bajar el ritmo cuando pasé por la entrada principal del panteón. Había un silencio raro, ¿saben? No se escuchaba ni un pájaro, ni un carro, nada. Solo el sonido del viento, pegando en los árboles de al lado. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero pensé, para con esto Lucas es solo un cementerio, no hay nada aquí. Entonces, mientras caminaba, escuché un ruido extraño, como si fuera un paso arrastrado, como alguien caminando despacio, sobre la grava. Me detuve en seco, miré hacia atrás, pero no había nadie. La reja del cementerio estaba cerrada, como siempre está después del horario de visitas. Lo primero que pensé fue que era algún animal, como un perro o un gato, pero el sonido era pesado, humano, ¿saben? Me quedé parado ahí tratando de escuchar de nuevo, y juro que todo mi cuerpo se heló cuando lo escuché otra vez, ahora más cerca. Parecía que venía de dentro del cementerio, en medio de las lápidas. No soy de creer en estas cosas, pero en ese momento sentí un miedo que nunca había sentido antes. Quería correr, pero mis piernas no se movían. Parecía que estaba pegado al suelo. Decidí mirar por la reja, solo por curiosidad, pensando que tal vez era algún trabajador o alguien que se había quedado atrapado ahí dentro. Pegué mi cara a las rejas y traté de ver en la oscuridad. La luz era débil, solo había un poste en la entrada que apenas alumbraba, pero logré ver las lápidas más cercanas. Y entonces, caray, mi corazón casi se detuvo. Ahí en el fondo, entre las tumbas más viejas, había una figura. Era una mujer toda de blanco, parada ahí como si estuviera mirando hacia abajo. No se le veía la cara, pero el vestido parecía antiguo, como esas cosas que uno ve en fotos de época. Me quedé sin aire, tratando de entender si era real o si mis ojos me estaban engañando. Pero sé lo que vi, no era imaginación. Me quedé mirando fijo a esa figura, tratando de ver si se movía o si era solo una sombra. Pero entonces levantó la cabeza despacio, como si hubiera sentido que yo estaba ahí. No logré verle la cara, estaba muy lejos, pero sentí un peso en el pecho, como si me estuviera mirando. Y entonces escuché un sonido bajo, como un llanto apagado, que fue subiendo de volumen más desesperado. Era ella, estoy seguro. Todo mi cuerpo temblaba, quería gritar, pero no salía nada. Pensé en sacar el celular para grabar o tomar una foto, pero mis manos no obedecían. Parecía que estaba paralizado. El viento se puso más fuerte de repente, y ese llanto parecía estar dentro de mi cabeza, no solo en mis oídos. Intenté moverme, dar un paso atrás, pero fue ahí que escuché los pasos otra vez, ahora más rápidos, como si algo o alguien viniera hacia mí. Ya no podía ver a la mujer, parecía que había desaparecido en la oscuridad, pero los pasos no paraban. Venían de dentro de la reja, y juro que escuché un susurro, muy bajito, casi como un «ayúdame». Caray, en ese momento, pensé que me iba a desmayar de miedo. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. Finalmente logré dar un paso atrás, tropezando con mis propios pies, pero no quité la mirada de la reja.
Tenía miedo de dar la espalda y sentir que algo me tocaba. El susurro paró, pero los pasos continuaron, más lentos, como si me estuvieran siguiendo. No sé de dónde saqué valor, pero empecé a caminar rápido, casi corriendo, sin mirar atrás. El cementerio se iba quedando atrás, pero yo todavía sentía como si algo me estuviera observando. La calle estaba desierta, ni un carro, ni un alma viva, solo yo y ese silencio pesado. Mi pecho dolía de tanto miedo, y mi cabeza no paraba de pensar en esa mujer de blanco. ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba ahí? Y ese llanto, caray, parecía tan real, tan triste, que hasta ahora no puedo sacármelo de la cabeza. Llegué a casa sudando frío, cerré la puerta con llave y me quedé sentado en el sofá, sin encender la luz, solo tratando de convencerme de que no era nada, que estaba imaginando cosas. Pero en el fondo sabía que no era así. Después de esa noche, no pude dejar de pensar en lo que vi en el panteón. Pasé todo el fin de semana en casa, sin valor para salir, sobre todo cuando oscurecía. Pero lo peor era que, incluso dentro de casa, sentía como si algo estuviera mal. De vez en cuando escuchaba un ruidito en la ventana, como un rasguño leve, pero cuando iba a mirar, no había nada. Intentaba convencerme de que era el viento o algún animal, pero en el fondo sabía que no era eso. Mi cuarto está en el segundo piso, así que, ¿cómo un animal iba a rasguñar ahí? Eso me ponía aún más asustado, porque parecía que lo que sea que vi en el cementerio me había seguido. Estaba volviéndome paranoico, pero ¿quién no lo estaría después de algo así? El lunes decidí que necesitaba hablar con alguien sobre esto. Fui a la casa de un amigo mío, Carlos, que creció aquí en la zona y conoce un montón de historias sobre el panteón. Le conté todo, desde la mujer de blanco hasta el llanto y los pasos. Él me escuchaba con una cara seria, sin reírse ni burlarse, lo que ya me puso más nervioso. Cuando terminé, se quedó callado un rato, y luego dijo que ya había oído hablar de una mujer de blanco que aparece en el cementerio, sobre todo cerca de las tumbas más antiguas. Dijo que era una leyenda, algo sobre una chica que murió hace muchos años pero que no descansa en paz. Escuchar eso de él me hizo sentir un nudo en el estómago, porque parecía que lo que vi no era solo imaginación. Carlos sugirió que fuéramos allá otra vez, solo para que yo estuviera seguro de que no era nada. Dijo que iría conmigo, que podíamos ir al final de la tarde antes de que oscureciera por completo. Yo no quería ni pensar en eso, pero al mismo tiempo estaba enojado conmigo mismo por tener tanto miedo. Pensé que, si iba con él, tal vez podría sacarme esto de la cabeza y ver que no era nada. Así que acepté. Quedamos en encontrarnos a las 17 horas en la entrada del cementerio. Pasé todo el día ansioso, con un apretón en el pecho, mirando el reloj cada 5 minutos. Cuando llegó la hora, agarré mi chaqueta y salí, pero ya estaba arrepentido antes de siquiera dejar la casa. Al llegar allá, Carlos ya me estaba esperando cerca de la reja. El cielo estaba igual que la otra vez, nublado y con un viento helado que parecía cortar la piel. El cementerio parecía aún más siniestro de día, con esas lápidas viejas todas torcidas y la maleza creciendo alrededor. Nos quedamos ahí, en la entrada solo mirando, sin valor para entrar de verdad porque la reja estaba cerrada. Carlos intentó animarme, diciendo que era solo un lugar viejo, que no había nada de más, pero yo veía que él también estaba incómodo. Mi corazón latía fuerte, y yo miraba para los lados con miedo de ver algo otra vez. No quería parecer miedoso delante de él, pero estaba difícil disimular. Mientras charlábamos empecé a sentir un olor extraño, como de tierra mojada mezclado con algo podrido. No era fuerte, pero estaba ahí, y yo sabía que no era normal. Le pregunté a Carlos si lo sentía, y dijo que sí, pero intentó bromear diciendo que era solo el olor del cementerio. Pero caray, estábamos afuera. ¿Cómo iba a haber un olor tan fuerte? Me callé, pero mi estómago estaba revuelto. Miré otra vez hacia las lápidas, y juro que por un segundo pensé que vi algo moverse allá en el fondo, donde había visto a la mujer la otra noche. No le dije nada a Carlos, porque no quería que pensara que me estaba volviendo loco, pero mis ojos estaban pegados ahí. De repente,
El viento se puso más fuerte y escuché un sonido bajo, casi como un gemido, que hizo que mi sangre se helara. Carlos también lo escuchó, porque dejó de hablar en el acto y se quedó mirando el cementerio con los ojos abiertos, de par en par. Nos miramos sin decir nada, pero se notaba que los dos teníamos miedo. El sonido paró tan rápido como empezó, pero fue suficiente para que quisiera salir de ahí corriendo. Le dije a Carlos que no quería quedarme más, que ya habíamos visto suficiente. Él estuvo de acuerdo al instante y empezamos a alejarnos de la reja, pero yo todavía sentía como si algo nos estuviera observando, como si no estuviéramos solos ahí en la calle. Cuando estaba oscureciendo más, aceleramos el paso, casi corriendo para alejarnos del panteón. Yo no miraba atrás, pero sentía un peso en la espalda, como si algo estuviera justo detrás de mí. Carlos estaba callado, lo que era raro, porque él siempre tiene algo que decir. Llegamos a la esquina, ya lejos del cementerio, y finalmente paramos para respirar. Mi camisa estaba mojada de sudor, incluso con el frío. Le pregunté a Carlos qué pensaba de ese sonido, y él solo negó con la cabeza, diciendo que no quería hablar de eso. Eso me asustó aún más, porque si él, que siempre se burlaba de estas historias, estaba así, entonces había algo realmente malo. Llegué a casa ya de noche, y de nuevo no pude dormir bien. Me quedé pensando en ese gemido, en el olor, y en la sensación de estar siendo observado. Empezaba a pensar que nunca iba a superar esto, que iba a tener miedo del panteón por el resto de mi vida. Y lo peor es que esa noche escuché otra vez ese rasguño en la ventana. Esta vez tuve valor para levantarme y abrir la cortina, pero no había nada, solo la oscuridad afuera. Mi corazón estaba acelerado y yo solo pensaba que, si esto no paraba, iba a terminar volviéndome loco. No sé qué está pasando, pero siento que algo me conectó con ese lugar desde que vi a esa mujer, y eso me da un miedo que no puedo explicar. Al día siguiente, decidí que no iba a pasar más cerca del panteón, ni de día ni de noche. Cambié mi ruta para el trabajo, aunque eso significara tardar más en llegar a casa. Los rasguños en la ventana pararon, gracias a Dios, pero todavía siento un vacío en el pecho cada vez que pienso en esa mujer de blanco. No le conté a nadie más Crome de Carlos, porque tengo miedo de que me tomen por loco o que digan que fue solo mi imaginación. Pero yo sé lo que vi, sé lo que escuché, y esa sensación de ser observado no se me quita. A veces me despierto en medio de la noche con la sensación de que hay alguien en el cuarto, pero nunca hay nada. No sé si algún día tendré el valor de volver allá o de entender qué pasó, pero por ahora solo quiero olvidar. Y lo más extraño de todo es que, de repente, todo simplemente paró. No escuché más pasos, ni gemidos, ni rasguños. Es como si eso hubiera pasado por una razón que no entiendo, y luego desapareció de la nada, así como empezó. Hasta hoy no puedo explicar quién era esa mujer o por qué sentí todo eso. Solo sé que el Panteón Municipal ya no es solo un cementerio para mí, es un lugar que me marcó de una forma que nunca voy a olvidar. Si alguien tiene una explicación o ha visto algo parecido, por favor, cuéntenmelo, porque estoy cargando esto solo y todavía tengo miedo de lo que pueda pasar si cruzo esa reja otra vez. Hola gente, estoy aquí porque necesito compartir algo que viví y que hasta hoy no puedo sacar de mi cabeza. Mi nombre es Ana, soy de Tepatitlán de Morelos, aquí en Jalisco, y vivo cerca del antiguo acueducto, ese lugar que es como una postal de la ciudad y que todos conocen. Siempre escuché las historias que la gente cuenta sobre ese lugar, sobre todo las leyendas de que cosas raras pasan ahí al final de la tarde. Nunca les hice mucho caso. Pensaba que era solo plática de gente que le gusta asustar a los demás. Pero después de lo que me pasó, ya no sé qué pensar. Estoy escribiendo esto aquí porque necesito desahogarme y saber si alguien ha pasado por algo parecido. Fue demasiado aterrador y todavía siento un escalofrío solo de recordarlo. Era un sábado, como a las 17:30, y yo regresaba de un paseo con unas amigas por el centro. El sol ya se estaba poniendo, el cielo tenía ese tono anaranjado mezclado con morado, y el aire estaba poniéndose fresquito.
Mi camino de vuelta pasa justo cerca del acueducto y siempre me gusta mirarlo porque es bonito, ¿saben? Esa estructura antigua, con el canal de agua pasando, tiene un encanto único. Pero ese día algo parecía diferente. No sé explicarlo, pero sentí un peso en el pecho en cuanto me acerqué. El lugar estaba extrañamente vacío, ni un carro, ni una persona caminando por ahí, lo que es raro porque siempre hay alguien tomando fotos o simplemente paseando. Mientras caminaba por la banqueta que está al lado del acueducto, escuché un ruidito, como una risa baja de niño. Me detuve en seco, mirando para los lados pensando que podía ser algún chiquillo jugando por ahí, pero no había nadie. El sonido vino otra vez, ahora más claro, y parecía que venía de la orilla del canal, allá arriba donde pasa el agua. Mi corazón se aceleró, porque recordé en ese momento las historias que mi abuela contaba sobre una niñita que aparece ahí, vestida con ropa antigua, como si estuviera esperando a alguien. Sentí un frío en el estómago, pero pensé, Ana, para con esto, es solo tu imaginación. Aún así no podía quitar los ojos del canal, entonces decidí subir un poco más cerca, solo para asegurarme de que no era nada. Hay una escalerita de piedra que lleva hasta la parte de arriba del acueducto, donde se puede ver el canal de cerca. Subí despacio, con las manos temblando un poco, y cuando llegué allá arriba, casi me congelé. Sentada en la orilla, de espaldas, a mí había una niña. Era una chiquita, se veía por el vestido, un vestido blanco medio amarillento, como si fuera muy antiguo, con unos encajes que ya nadie usa hoy en día. Estaba quieta mirando el agua, como si estuviera pensando en algo. No podía verle la cara, pero sentí un miedo tan grande que casi bajé corriendo en ese momento. Me quedé parada ahí, sin saber qué hacer. Quería llamar a la niña, preguntarle si estaba bien, pero algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. El aire parecía más pesado y el silencio era sofocante. Solo se escuchaba el ruido del agua corriendo en el canal. Mi pecho estaba apretado y sentía como si no debiera estar ahí, como si estuviera invadiendo un lugar que no era mío. La niña no se movía. Parecía que ni siquiera se daba cuenta de que yo estaba ahí. Intenté dar un paso adelante, solo para verla mejor, pero mis pies parecían pegados al suelo. Era como si mi cuerpo supiera algo que mi cabeza todavía no entendía. Entonces, de repente, ella giró la cabeza un poco, no lo suficiente para que yo viera su cara, pero lo bastante para sentir que sabía que yo estaba ahí. Mi corazón se disparó tanto que pensé que me iba a desmayar. Escuché otra vez esa risita baja, pero ahora parecía triste, casi como un llanto apagado. No sé explicarlo, pero en ese momento sentí una tristeza tan grande, como si pudiera sentir lo que ella sentía. Quería correr, pero al mismo tiempo sentía pena, como si ella necesitara ayuda. Mi cabeza estaba hecha un caos, mitad miedo, mitad curiosidad, pero lo que pasó después me hizo desear no volver a acercarme a ese lugar nunca más. Intenté decir algo como, «Oye, ¿estás bien?», pero mi voz salió tan baja que ni sé si me escuchó. Fue entonces cuando la niña empezó a levantarse, muy despacio, como si no tuviera ninguna prisa. Mi estómago se revolvió porque la forma en que se movía no parecía natural. Era demasiado lenta, casi como si flotara. Ya no podía quedarme ahí, mi instinto gritaba que saliera. Di un paso atrás, casi tropezando en la escalera, y fue cuando la vi girarse por completo. No vi su cara porque, caray, juro que parecía desvanecerse como una niebla, justo frente a mí. En un segundo estaba ahí. Al siguiente ya no había nada, solo el vacío y el sonido del agua. Bajé la escalera tan rápido que casi me caí, mi corazón latiendo en la garganta. Cuando llegué a la banqueta, miré hacia atrás, pero ya no había nada, ni rastro de esa niña. El acueducto estaba tranquilo otra vez, como si nada hubiera pasado. Mi respiración estaba agitada, y solo quería correr a casa y cerrar la puerta con llave. No sé qué era eso, si era un fantasma, un truco de mi cabeza o qué. Solo sé que sentí algo tan extraño, una mezcla de miedo y tristeza que no puedo olvidar. Llegué a casa temblando, y esa noche no pude dormir. Solo seguía viendo ese vestido blanco en mi mente. Al día siguiente,
Me desperté todavía con esa sensación extraña, como si hubiera vivido una pesadilla, pero sabía que no era un sueño. Pasé toda la mañana pensando en la niña del acueducto, en ese vestido antiguo y en la forma en que simplemente desapareció. Intenté distraerme, hacer las cosas de la casa, pero mi cabeza no paraba. Cada vez que cerraba los ojos, la veía otra vez, sentada en la orilla del canal como si me estuviera llamando. Mi pecho estaba apretado, una mezcla de miedo con una curiosidad que no podía ignorar. ¿Será que había visto algo de verdad o era solo mi imaginación jugándome una mala pasada? No lo sabía, pero necesitaba respuestas. Aunque eso me asustara, aún más, decidí hablar con mi tía, Lupe, que vive aquí en Tepatitlán desde siempre y conoce todas las historias de la ciudad. Fui a su casa a la hora del almuerzo y le conté todo, desde la risita hasta el momento en que la niña desapareció como niebla. Ella me escuchó con una cara seria, removiendo el café en la taza sin parar, como si estuviera nerviosa. Cuando terminé, se quedó callada un buen rato. Luego dijo que ya había oído hablar de una niña que aparece en el acueducto, una chiquita que perdió a su madre en una inundación hace muchas décadas. Dijo que la leyenda cuenta que todavía busca a su madre, sentada ahí en el canal esperando. Escuchar eso me dio un escalofrío tan fuerte que casi tiro mi taza. Entonces era cierto. O al menos había gente que creía en eso. Mi tía me advirtió que no volviera allá, sobre todo al final de la tarde, que era cuando esas cosas pasaban. Habló con un tono tan serio que me dejó aún más asustada. Dijo que esas apariciones no son para que uno se meta, que es mejor dejarlas en paz. Pero caray, ¿cómo iba a dejar esto en paz si no paraba de pensar en eso? Salí de su casa con la cabeza a mil, prometiendo que no iba a volver, pero en el fondo sabía que no iba a poder mantenerme lejos. Había algo en esa niña, en esa tristeza, que sentí, que parecía jalarme de vuelta. Era como si necesitara entender qué quería, aunque eso fuera una locura. Esa tarde, no sé qué me dio, pero agarré mi bicicleta y fui al acueducto otra vez. Era como a las 16 horas, todavía estaba claro, así que pensé que no habría problema. Llegué allá y me detuve en la banqueta, solo mirando de lejos. El lugar estaba tranquilo, incluso había unas personas tomando fotos más abajo, cerca de la entrada principal. Me quedé ahí con el corazón en la mano, tratando de ver si sentía algo diferente, pero todo parecía normal. Respiré hondo, aliviada, pensando que tal vez era solo cosa de mi cabeza, pero entonces, mientras estaba ahí parada, sentí un viento helado de ese tipo que corta hasta los huesos, incluso con el sol todavía en el cielo. Todo mi cuerpo se erizó. De repente, escuché otra vez esa risita, muy bajito, como si viniera de lejos. Mi estómago se hizo un nudo y miré a las personas que estaban ahí cerca, pero nadie parecía haber escuchado nada. El sonido vino de nuevo, ahora más cerca, y juro que parecía que venía de arriba del canal. Mi primer impulso fue irme, pero mis pies no se movían, parecía que estaba hipnotizada. Miré hacia la parte de arriba del acueducto, donde había visto a la niña la otra vez, y mi corazón casi se detuvo. Ahí estaba ella otra vez, sentada en la orilla, de espaldas a mí, con ese mismo vestido blanco amarillento. No podía creerlo, pero era ella, estoy segura. ¿Cómo podía estar pasando de nuevo? Me quedé mirando fijo, sin parpadear, con miedo de que desapareciera si quitaba los ojos de ella. Esta vez no subí la escalera, tenía demasiado miedo de acercarme, pero incluso de lejos sentía ese peso en el pecho, como si algo triste y pesado me estuviera envolviendo. La niña no se movía, solo se quedaba ahí mirando el agua, como la otra vez. El viento helado no paraba, y parecía que el aire se estaba volviendo más denso, más difícil de respirar. Las personas que estaban ahí abajo seguían tomando fotos, como si no vieran nada, como si solo yo pudiera ver eso. ¿Será que me estaba volviendo loca? ¿O era algo que solo yo sentía? Intenté sacar mi celular para tomar una foto, tal vez para probarme a mí misma que no era cosa de mi cabeza. Pero mis manos temblaban tanto que no podía ni desbloquear la pantalla.
Fue entonces cuando la niña giró la cabeza un poco, como si supiera que yo estaba ahí. No vi su cara, pero sentí un miedo tan grande que casi solté el celular al suelo. Escuché otra vez esa risa triste, mezclada con un sonido que parecía un sollozo. Todo mi cuerpo se heló, y sentí lágrimas en los ojos sin ni siquiera saber por qué. Era como si la tristeza de ella estuviera entrando en mí, como si pudiera sentir su dolor. No soportaba más estar ahí. Me estaba ahogando. Bajé de la bicicleta y empecé a caminar rápido para alejarme, casi corriendo sin mirar atrás. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar, y solo quería llegar a casa y olvidar todo. Pero incluso mientras caminaba, sentía como si algo me estuviera siguiendo, como si esa mirada estuviera en mi espalda. El acueducto se iba quedando atrás, pero la sensación no se iba. Llegué a una calle más transitada, con carros y personas, y solo ahí pude respirar un poco mejor. Pero todavía estaba temblando, y esa imagen de la niña no salía de mi cabeza. No sé qué está pasando conmigo, pero siento que no voy a poder mantenerme lejos de ese lugar, incluso con todo el miedo. Esa noche no pude pegar el ojo otra vez. Me quedé acostada en la cama mirando el techo, con la imagen de la niña del acueducto quemándose en mi mente. Cada ruidito en la casa me hacía saltar, pensando que iba a escuchar esa risita triste de nuevo. Intenté convencerme de que era solo mi cabeza, que tal vez estaba muy impresionada con las historias de mi tía, pero en el fondo sabía que no era solo eso. Había algo en esa niña, algo que me conectó con ella de una forma que no puedo entender. Decidí que no iba a volver allá, al menos no por ahora, pero todavía siento un jalón, como si necesitara regresar para entender qué quería. Solo de pensar en eso, mi corazón se acelera y el miedo me invade otra vez. Y lo más extraño de todo es que, después de ese día, nunca más vi ni escuché nada en el acueducto. Pasé semanas evitando el lugar, pero cuando finalmente reuní valor para pasar por ahí otra vez, no sentí más nada, ni viento helado, ni risitas, ni esa tristeza pesada. Era como si todo hubiera simplemente parado, como si lo que pasó hubiera sido por una razón que nunca voy a saber, y luego desapareció de la nada, así como empezó. Hasta hoy no puedo explicar quién era esa niña o por qué sentí todo eso. Solo sé que el acueducto ya no es solo un punto turístico para mí. Es un lugar que me marcó de una forma que nunca voy a olvidar. Y todavía me pregunto si algún día tendré respuestas o si esto quedará como un misterio para siempre. Mi nombre es Pedro. Vivo en Tepatitlán de Morelos, aquí en Jalisco, en el barrio San José, un lugar tranquilo, pero que tiene sus historias. Todo el mundo por aquí conoce la casa antigua que está al final de la calle principal, esa que lleva décadas deshabitada. Siempre escuché a la gente decir que de madrugada se pueden oír llantos que vienen de dentro de ella, como si alguien estuviera sufriendo ahí. Yo pensaba que era solo plática para asustar a los niños, ¿saben? Pero, después de lo que me pasó, ya no dudo de nada. Estoy escribiendo esto porque necesito desahogarme, porque todavía no sé qué pensar sobre lo que vi. Era un viernes, al comienzo de la noche, como a las 19 horas, y yo estaba con unos amigos en la plaza del barrio, solo charlando y riendo. Empezamos a hablar sobre esa casa antigua, y uno de ellos, Rafa, me retó a entrar ahí. Dijo que nadie tenía valor, que todos solo hablaban, pero nadie hacía nada. Yo me reí. Dije que no creía en esas cosas, que era solo una casona vacía llena de polvo. Pero caray, en el fondo sentía un frío en el estómago. Aún así, no quise quedar mal frente a ellos, así que acepté. Agarré mi linterna del celular y dije que iba a dar un vistazo rápido, entrar y salir sin drama. No sabía que me iba a arrepentir tanto. Llegué frente a la casa unos 10 minutos después. Ya estaba oscureciendo y el cielo estaba cargado, como si fuera a llover. La casa parecía más escalofriante de cerca, con las ventanas rotas, la pintura desconchada y la reja toda oxidada. Había un silencio pesado ahí, ni perros ladrando, ni nada, solo el sonido del viento pasando por los árboles secos del patio. Mi corazón ya latía acelerado, pero pensé, Pedro, es solo una casa vieja, no hay nada aquí.
La reja estaba medio abierta, así que la empujé con cuidado, tratando de no hacer ruido. Cada chirrido del óxido parecía un grito en el silencio, y yo ya estaba sudando incluso con el frío de la noche. Entré al patio, que estaba lleno de maleza alta y basura acumulada, y llegué a la puerta principal. Estaba entreabierta, como si alguien hubiera entrado antes, pero se veía que nadie vivía ahí desde hacía años. Empujé la puerta despacio y el olor a moho y polvo me pegó en la cara al instante. Encendí la linterna del celular y vi que el lugar estaba un caos, con muebles viejos cubiertos de telarañas, pedazos de vidrio en el suelo y paredes llenas de grietas. Mi primer pensamiento fue dar media vuelta, pero ya estaba ahí, así que decidí echar un vistazo rápido a la sala. Cada paso que daba resonaba en la casa, y parecía que el suelo iba a ceder en cualquier momento. Tenía miedo, pero no quería admitirlo ni siquiera a mí mismo. Mientras caminaba por la sala, escuché un ruidito, como un crujido, como si algo se hubiera movido en el piso de arriba. Me detuve en seco, conteniendo la respiración, y apunté la linterna hacia las escaleras que llevaban al segundo piso. No había nada, solo oscuridad, pero juro que sentí como si alguien me estuviera mirando desde ahí. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salir por la boca. Pensé que podía ser un animal, como una rata o un gato, pero el sonido era diferente, más pesado, casi humano. Me quedé parado ahí, sin saber si subir o salir corriendo, y fue cuando lo escuché de nuevo, ahora más claro, como si fuera un sollozo bajito. Caray, en ese momento casi solté el celular del miedo. Intenté calmarme, hablándome a mí mismo que era solo mi cabeza, que no había nadie ahí. Pero entonces, mientras estaba parado, sentí un aire helado, como si una ventana se hubiera abierto de la nada, solo que todas estaban cerradas o rotas. Giré la linterna para los lados buscando alguna explicación, y fue cuando vi algo que me heló hasta el alma. En el comedor, que estaba justo después de un pasillo corto, había una mesa vieja cubierta de polvo, y caray, juro por todo lo que es más sagrado que vi figuras ahí. Parecía una familia, un hombre, una mujer y 2 niños, sentados a la mesa, mirándome en silencio. No parpadeaban, no se movían, solo me miraban con unos ojos vacíos que parecían atravesarme. Me quedé paralizado, sin poder mover un músculo. Mi linterna temblaba en mi mano, y no sabía si gritar o correr. No podía ver detalles de los rostros. Estaba muy oscuro, pero sentía el peso de esa mirada, como si me estuvieran juzgando o quisieran algo de mí. El aire se puso aún más frío, y escuché de nuevo ese sollozo, ahora más fuerte, como si viniera de una de las esquinas de la sala. Todo mi cuerpo se erizó, y solo pensaba en salir de ahí lo más rápido posible. No sé cómo, pero logré dar un paso atrás, sin quitar los ojos de la mesa, con miedo de que se movieran si les daba la espalda. Mi pecho dolía de tanto miedo, y sabía que no iba a aguantar ni un segundo más ahí dentro. Tropecé con algo en el suelo mientras retrocedía. Casi me caí, pero seguí caminando hacia atrás hasta llegar a la puerta. Cuando finalmente salí afuera, miré de nuevo dentro de la casa y caray, ya no había nadie. La mesa estaba vacía, solo polvo y telarañas, como si nunca hubiera habido nada ahí. Mi corazón todavía estaba acelerado y corrí por el patio sin ni siquiera pensarlo, empujando la reja oxidada y saliendo a la calle. No miré atrás, solo corrí hasta llegar a la plaza donde estaban mis amigos. Cuando les conté lo que vi, se rieron al principio, pero creo que vieron mi cara de desesperación, porque dejaron de burlarse. Todavía estoy temblando mientras escribo esto, porque no sé qué era eso, pero sé que no era solo mi cabeza. Después de que regresé a la plaza, no pude seguir con mis amigos. Solo quería ir a casa, encerrarme en mi cuarto e intentar olvidar lo que vi en esa casa. Llegué a casa todavía temblando. Le conté a mi mamá lo que pasó, pero ella solo me miró con una cara preocupada y me dijo que dejara de meterme en lugares donde no debo. No me creyó, pensó que era solo miedo o que estaba inventando, pero yo sé lo que vi. No era imaginación. Esa familia en la mesa, esos ojos vacíos, todo era muy real. No dormí esa noche. Me quedaba escuchando cada ruidito, pensando que iba a escuchar ese sollozo de nuevo. Mi pecho todavía estaba apretado,
y no podía sacar esa imagen de mi cabeza. Al día siguiente, sábado, me desperté aún con esa sensación pesada, como si algo estuviera mal. No quería ni salir de casa, pero necesitaba hablar con alguien, que tal vez supiera algo sobre esa casa. Fui a la casa de don Manuel, un señor que vive en el barrio San José desde hace más de 50 años y conoce todas las historias de aquí. Le conté lo que vi, desde los sonidos hasta la familia en la mesa. Él me escuchó en silencio, con una cara seria, y cuando terminé, dijo que esa casa tiene un pasado triste. Dijo que, hace mucho tiempo, una familia entera murió ahí dentro, pero no quiso dar detalles, solo dijo que era mejor que me mantuviera lejos. Escuchar eso me dio un escalofrío que bajó por mi espalda. Entonces, ¿era por eso que escuché llantos? Don Manuel me advirtió que no le contara a mucha gente lo que vi, que esas cosas atraen más problemas. Habló con un tono tan serio que me dejó aún más asustado. Dijo que quien se mete con lo que no entiende puede terminar cargando algo consigo. Me quedé pensando en qué quiso decir con eso, pero no tuve valor para preguntar más. Salí de su casa con la cabeza a mil, prometiéndome a mí mismo que no iba a volver allá, pero al mismo tiempo estaba curioso. ¿Y si de verdad había visto los espíritus de esa familia? ¿Será que querían algo de mí? Mi estómago se revolvía solo de pensarlo, pero una parte de mí quería respuestas, aunque fuera una locura. En los días siguientes intenté volver a la rutina, pero no podía dejar de pensar en la casa. Cada vez que pasaba por la calle principal del barrio San José, miraba la casona de lejos, con una mezcla de miedo y fascinación. Empecé a notar que, por la noche, escuchaba unos ruidos extraños en mi cuarto, como un murmullo bajo, casi como alguien hablando lejos. Al principio, pensaba que era el viento o la tele de los vecinos, pero el sonido era diferente, parecía triste, como un lamento. Mi cuarto se ponía helado de la nada, incluso con la ventana cerrada. Estaba volviéndome paranoico, pero después de lo que vi, ¿cómo no estarlo? Sentía como si algo me hubiera seguido de esa casa. Una noche, unos días después, tuve un sueño extraño. Soñé que estaba dentro de la casa de nuevo, en el comedor, y esa familia estaba ahí, sentada a la mesa, mirándome. Solo que esta vez, la mujer se levantó y vino hacia mí, muy despacio, sin quitarme los ojos de encima. No podía ver su cara bien, parecía borrosa, pero sentía un miedo tan grande que me desperté sudando frío. Mi corazón estaba acelerado, y cuando miré el reloj eran las 3 de la mañana, la hora que la gente dice que pasan cosas raras. Me quedé sentado en la cama, con la luz encendida, hasta que salió el sol. No podía volver a dormir, solo pensaba que tal vez don Manuel tenía razón sobre cargar algo conmigo. Después de ese sueño, las cosas empeoraron. Empecé a sentir como si alguien me estuviera observando todo el tiempo, incluso cuando estaba solo. A veces escuchaba pasos leves en el pasillo de mi casa, pero cuando iba a ver no había nadie. Mi mamá empezó a notar que estaba extraño, pálido, sin dormir bien, y me preguntó qué estaba pasando. No le conté todo, solo dije que estaba teniendo pesadillas porque no quería asustarla. Pero en el fondo sabía que no era solo un sueño, era algo más. Tenía miedo de que al entrar en esa casa hubiera tocado algo que no debía, y ahora parecía que no había forma de volver atrás. Intenté investigar sobre la casa, ver si encontraba algo en internet o con otras personas del barrio, pero nadie quería hablar mucho. Una vecina mayor solo me dijo que la casa estaba maldita y que mucha gente había escuchado llantos ahí por la noche. Dijo que años atrás unos jóvenes entraron y salieron extraños, cambiados, como si hubieran visto algo que no podían explicar. Escuchar eso me dejó aún más inquieto, porque era exactamente como me estaba sintiendo. Quería olvidar todo, pero parecía que cuanto más lo intentaba, más eso me jalaba de vuelta. No sabía qué hacer, solo quería que esa sensación parara. Una tarde, caminando por el barrio, pasé por la casa sin querer porque estaba distraído. Me detuve en la banqueta solo mirándola de lejos. El sol se estaba poniendo y la casa parecía aún más sombría, como si absorbiera la luz a su alrededor.
Sentí un viento helado de repente y juro que escuché un sollozo bajito, como el que escuché ahí dentro. Todo mi cuerpo temblaba y sabía que no debía estar ahí, pero no podía apartar la mirada. Era como si algo me llamara, como si quisiera que regresara. Corrí de ahí lo más rápido que pude, pero la sensación de estar siendo observado no me soltaba. Tengo miedo de lo que pueda pasar si no hago algo para dejar esto atrás. Desde ese día, evité al máximo pasar cerca de la casa antigua en el barrio San José. Incluso cambié mi camino a la escuela y al trabajo, solo para no tener que mirar esa casona de nuevo. Los ruidos en mi cuarto pararon, y los sueños extraños también, pero todavía siento un peso en el pecho cada vez que pienso en lo que vi. No le conté a nadie más crome de don Manuel y de mi mamá, porque tengo miedo de que me tomen por loco o de que eso atraiga más cosas raras, como él me advirtió. A veces, todavía me despierto en medio de la noche con la sensación de que alguien me está mirando, pero no hay nada. No sé si algún día tendré valor para entender qué pasó, o si solo intentaré olvidar, pero por ahora solo quiero mantenerme lejos de ese lugar. No escuché más murmullos, ni pasos, ni sentí ese frío inexplicable. Hasta hoy no puedo explicar quién era esa familia o por qué sentí todo eso. Mi nombre es Carla. Vivo en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y siempre me ha gustado pasear por el mirador del Cerro Gordo, ese punto en lo alto con una vista increíble de la ciudad. Todo el mundo aquí conoce el lugar, pero también ha oído las historias raras sobre luces extrañas y sombras entre los árboles por la noche. Nunca lo tomé muy en serio. Pensaba que era solo plática de quien quiere asustar a los demás. Pero después de lo que me pasó, ya no sé qué pensar. Estoy escribiendo esto porque necesito desahogarme y entender si alguien ha pasado por algo parecido. Fue demasiado aterrador y todavía no puedo sacarlo de mi cabeza. Era un sábado por la noche, como a las 21 horas, y yo estaba con mi novio, Diego, y unos amigos decidiendo qué hacer. Alguien sugirió subir al mirador del Cerro Gordo para ver la ciudad iluminada desde arriba, ya que la noche estaba clara y la luna estaba llena. Me pareció una idea genial. Siempre me ha gustado la vista de ahí, así que aceptamos. Tomamos el carro y subimos por el camino sinuoso que lleva a la cima. Cuando llegamos, el lugar estaba vacío, lo que era extraño porque incluso de noche siempre hay algunas parejas o grupos por ahí. Estacionamos cerca del mirador y salimos a disfrutar de la vista. Pero ya sentía un frío en el estómago, como si algo estuviera mal, incluso con la luna iluminando todo. Mientras charlábamos y tomábamos unas fotos, empecé a notar que el aire se estaba poniendo más frío, incluso siendo una noche cálida de verano. El viento soplaba de una manera extraña, haciendo un sonido bajo entre los árboles, casi como un susurro. Le dije a Diego que lo encontraba raro, pero él se rió, diciendo que era solo el viento y que yo estaba impresionada por las historias que había oído. Intenté relajarme, pero no podía quitar los ojos del bosque alrededor del mirador. Había algo ahí que me ponía inquieta, como si no estuviéramos solos, aunque no veía a nadie. Mi corazón latía más rápido y solo quería volver al carro, pero no dije nada para no parecer miedosa. De repente, uno de nuestros amigos, Gabriel, señaló hacia un rincón del bosque y preguntó si estábamos viendo algo. Miré hacia donde apuntaba y juro que vi una luz pequeña, como un brillo azulado parpadeando entre los árboles. No era una linterna, ni faros de carro, era algo diferente, como si flotara. Todos nos quedamos callados al instante, tratando de entender qué era. Diego intentó bromear, diciendo que era solo un reflejo, pero se notaba que él también estaba incómodo. La luz desapareció tan rápido como apareció, pero nos dejó con una sensación pesada, como si algo hubiera pasado. Por ahí, todo mi cuerpo se erizó, y sabía que no era solo una impresión. Entonces decidimos caminar un poco más cerca del borde del mirador, solo para cambiar de tema e intentar ignorar lo que vimos. Pero mientras caminábamos, escuché un ruido, como una rama rompiéndose, viniendo del bosque detrás de nosotros. Me detuve en seco, mirando a los lados, pero no podía ver nada más allá de las sombras de los árboles.
Les pregunté a los demás si lo habían oído, y Mariana, una amiga, dijo que sí, con la voz un poco temblorosa. El silencio después del ruido era sofocante, y parecía que el aire estaba más denso, más difícil de respirar. Sentí como si hubiera algo o alguien ahí, observándonos, escondido entre los matorrales. Quería correr, pero no podía moverme. Solo me quedaba mirando la oscuridad. Fue cuando Diego sugirió que bajáramos un poco más, hacia la presa que está ahí en el Cerro Gordo, solo para ver si el ambiente cambiaba. Bajamos por un sendero corto que lleva a un punto más bajo, donde se puede ver el agua. Estaba aún más oscuro ahí, incluso con la luna, y el sonido del agua chocando contra las rocas parecía extrañamente fuerte. Al acercarnos a la presa, sentí un olor raro, como de tierra mojada, pero mezclado con algo que no podía identificar. Miré a Diego preguntándole si lo sentía, y él solo negó con la cabeza, sin decir nada. Todos estaban callados ahora, y yo sentía un peso en el pecho, como si no debiéramos estar ahí. Estaba empezando a tener miedo de verdad, y no era solo por las historias. Mientras estábamos ahí parados cerca de la presa, vi algo que me heló hasta el alma. Una niebla comenzó a subir del agua, muy despacio, como si se estuviera formando solo para que la viéramos. No era normal, porque no hacía tanto frío como para que hubiera neblina de esa manera. La niebla se fue haciendo más densa, cubriendo el suelo a nuestro alrededor, y con ella vino un sonido, como pasos leves en los matorrales, como si alguien estuviera caminando por ahí. Miré a mis amigos, y todos tenían cara de pánico. No había nadie más en el Cerro Gordo. Estábamos solos, entonces, ¿quién o qué estaba haciendo ese ruido? Mi corazón se disparó, y sentí un miedo tan grande que casi no podía respirar. Decidimos subir de vuelta al mirador y salir de ahí, lo más rápido posible. Mientras subíamos por el sendero, los pasos en los matorrales parecieron acelerarse, como si algo nos estuviera siguiendo. No miré atrás, solo aceleré el paso, agarrando la mano de Diego con fuerza. Mi cuerpo temblaba, y solo pensaba en llegar al carro e irnos. Cuando finalmente llegamos al estacionamiento del mirador, miré de reojo a los árboles y juro que vi una sombra, algo oscuro moviéndose entre los troncos. No sé si era real o solo mi cabeza, pero fue suficiente para hacerme entrar al carro casi gritando a los demás que se apresuraran. Esa noche en el Cerro Gordo fue algo que no voy a olvidar tan pronto. Conducimos de regreso a la ciudad en silencio. Nadie quería hablar sobre lo que pasó en el Cerro Gordo. Mi corazón todavía estaba acelerado y no podía dejar de pensar en esa niebla, en los pasos y en la sombra que vi entre los árboles. Cuando llegué a casa ya era tarde, casi medianoche, pero no pude dormir. Me quedé acostada en la cama mirando el techo, con miedo de cerrar los ojos y soñar con todo eso. Cada ruidito en la casa parecía un paso en los matorrales, y solo quería que amaneciera pronto. Tenía una sensación horrible, como si algo se hubiera quedado con nosotros, como si no hubiéramos dejado el Cerro Gordo completamente atrás. No sabía qué pensar, solo quería olvidar. Al día siguiente, me desperté aún con ese peso en el pecho. Le conté a Diego lo asustada que estaba, y él confesó que tampoco durmió bien, que sintió algo extraño allá arriba. Decidimos hablar con un tío mío, tío Raúl, que conoce bien el Cerro Gordo porque pescaba mucho en la presa antes. Fui a su casa a la hora del almuerzo y le conté todo, desde las luces hasta la niebla y los sonidos. Él me escuchó con una cara seria, sin interrumpir, y cuando terminé dijo que no era la primera vez que oía algo así. Dijo que los pescadores de la presa siempre comentan sobre una niebla extraña que aparece alrededor de las 3 de la mañana, junto con ruidos de pasos, incluso cuando no hay nadie en la cima del cerro. Escuchar eso me dio un escalofrío tan fuerte que casi no pude hablar. Tío Raúl me advirtió que no volviera allá de noche, que el Cerro Gordo tiene cosas que no entendemos. Dijo que en el pasado algunos pescadores veían sombras cerca de la presa y sentían como si los siguieran al regresar a casa. Habló con un tono tan pesado que me dejó aún más asustada. Le pregunté si pensaba que era algo sobrenatural, pero él solo negó con la cabeza y dijo que era mejor no meterse con eso. Salí de su casa con la cabeza a mil, prometiendo que no iba a volver, pero en el fondo sentía una curiosidad mezclada con miedo.
¿Y si de verdad había algo allá arriba? ¿Será que habíamos atraído algo al quedarnos tanto tiempo ahí? En los días siguientes, intenté volver a la rutina, pero no podía dejar de pensar en lo que viví. Cada vez que oía hablar del Cerro Gordo, mi estómago se hacía un nudo. Empecé a tener pesadillas, soñando con esa niebla subiendo de la presa y con sombras siguiéndome en la oscuridad. Me despertaba sudando frío, con el corazón acelerado, y tardaba en convencerme de que era solo un sueño. Mi cuarto parecía más frío por la noche, incluso con la ventana cerrada, y a veces escuchaba un susurro bajo, casi imperceptible, como si alguien estuviera hablando lejos. Estaba volviéndome paranoica, pero después de lo que sentía allá, arriba, ¿cómo no estarlo? Parecía que algo me había marcado de alguna manera. Una noche, unos días después, pasó algo que me dejó aún más asustada. Me desperté de repente alrededor de las 3 de la mañana con la sensación de que había alguien en el cuarto. Me senté en la cama, temblando, y encendí la luz, pero no había nada. Sin embargo, el aire estaba helado, igual al que sentí cerca de la presa, y juro que escuché un ruido, como una rama rompiéndose, pero dentro de la casa. Mi corazón casi se detuvo, y me quedé sentada ahí con la luz encendida hasta que salió el sol. No pude volver a dormir, solo pensaba en las palabras de tío Raúl sobre los pescadores y la niebla de las 3 de la mañana. ¿Será que lo que viví en el Cerro Gordo me había seguido hasta aquí? Después de eso, empecé a sentir como si no estuviera sola, incluso durante el día. A veces, caminando por la ciudad, sentía un peso en la espalda, como si alguien me estuviera observando. No le conté a nadie más, crome de Diego y de tío Raúl, porque tenía miedo de que me tomaran por loca. Pero Diego también estaba raro. Decía que escuchaba ruidos extraños por la noche y que no se sentía bien desde esa ida al mirador. Decidimos que no íbamos a hablar más de eso, tratar de olvidar, pero no era tan fácil. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas luces azuladas y escuchaba los pasos en los matorrales. Tenía miedo de que al subir allá hubiéramos tocado algo que no debíamos. Intenté investigar sobre el Cerro Gordo, ver si encontraba alguna historia o leyenda que explicara lo que viví. Hablé con algunas personas mayores aquí de Tepatitlán y una señora me dijo que el lugar siempre había sido diferente, que mucha gente había visto cosas raras allá arriba, sobre todo por la noche. Dijo que hace muchos años, unos jóvenes subieron y regresaron hablando de sombras y luces, igual a lo que yo vi, y que algunos nunca volvieron a ser los mismos después de eso. Escuchar eso me dejó aún más inquieta, porque era exactamente como me estaba sintiendo. Quería dejar todo atrás, pero parecía que cuanto más lo intentaba, más eso me jalaba de vuelta. No sabía qué hacer para librarme de esa sensación. Una tarde, sin querer, pasé cerca del camino que sube al Cerro Gordo, regresando de un compromiso. Me detuve por un segundo, solo mirando los árboles a lo lejos, y sentí de nuevo ese viento, helado incluso siendo un día cálido. Todo mi cuerpo temblaba, y juro que escuché un susurro bajo, como si viniera del bosque, casi llamando mi nombre. Mi corazón se aceleró, y corrí de ahí lo más rápido que pude, sin mirar atrás. No, sé qué está pasando conmigo, pero siento que el Cerro Gordo no me ha soltado, como si algo de allá todavía estuviera conmigo. Tengo miedo de lo que pueda pasar si no consigo olvidar esto pronto. Desde ese día, evité al máximo pasar cerca del camino que lleva al Cerro Gordo. Cambié mis rutas, incluso evito hablar del lugar, solo para no recordar esa noche. Los ruidos extraños y las pesadillas pararon, gracias a Dios, pero todavía siento un vacío en el pecho cada vez que pienso en las luces, la niebla y los pasos que escuché. No le conté a nadie más, crome de Diego y de tío Raúl, porque tengo miedo de que me tomen por loca o de que eso atraiga algo de nuevo. A veces todavía me despierto en medio de la noche con la sensación de que algo me está observando, pero no hay nada. No sé si algún día entenderé qué pasó allá arriba o si solo intentaré borrar esto de mi memoria, pero por ahora solo quiero mantenerme lejos de ese mirador